El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, le habla el mantenedor del programa, Eduardo García Resach, abogado ya no tanto en la práctica, haciendo todo lo posible para irnos retirarnos ya pronto. Feliz, contento de estar con ustedes, hermanos, en esta época navideña y aquí con el hermano pastor, nuestro amigo, como si fuera un pastor nuestro, el pastor Sullivan. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga y felicidades a todos que nos acompañan. Así es. Disfruten de esta Navidad con moderación aquellos que de vez en cuando, ¿verdad?, se dan el traguito. Por favor, no guíe. Compadezcan a los que están en la carretera que lo hacen bien. Esto se está viendo en las carreteras en Puerto Rico más y más. Así que, hermano, en el programa pasado, el pastor y yo entramos a tocar la palabra de Dios, doctrina, teología y distinciones. Hoy vamos a entrar en recursos y aspectos de la interpretación bíblica. Y voy a comenzar como siempre lo hago, leyendo la palabra. Y esta vez de nuevo, una de las cartas que nos escribe nuestro hermano Pablo, que yo siempre lo hablo de él como si estuviera presente entre nosotros. La carta primera a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 2, dice: ahora quiero recordaros, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual, si retenéis la palabra que os prediqué, sois salvos si no creísteis en vano. Hermano, yo me siento como si le estuviera escribiendo a Timoteo: Eduardo, no te olvides de lo que te prediqué, no te olvides, y si no creísteis en eso, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? Hermano, esto es, ustedes dicen, esto puede pensar, ¿y esto es Navidad? Sí, esto es Navidad. Esto es Navidad. Porque el que viene por ahí, el que estamos celebrando, al que conmemoramos el nacimiento, no es otro que nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y esto no es cuestión de fiesta. Aunque lo celebramos, el comercio ha distraído tanto la atención al extremo, pastor Sullivan, que los otros días estoy leyendo un escrito donde ya en los Estados Unidos hay lugares donde ya no se habla de Merry Christmas, se habla de Winter Holidays, y se ha escondido la cruz. Hermano, eso en Puerto Rico no debe suceder. No debe suceder. Sobre todo un país que tenemos unas tradiciones tan hermosas, centradas en Jesús, en su nacimiento. Así que, pastor, en aquel programa pasamos por los 5 niveles de la teología. Vi que mencionamos también ¿cómo le digo? Los distintos niveles, perdóname, pero nos quedamos tratando, pastor, el asunto de lo que debe ser la teología. Y empezamos porque debe ser, primero que nada, bíblica. Sí, primero déjeme, para refrescar la memoria, estábamos hablando de diferentes tipos de teólogos, de aquellos que expresan y comparten su teología. Y hablábamos que todo ser humano
es teólogo, en el sentido que tiene Claro. una opinión sobre Dios. Algunos somos buenos y otros Sí, somos malitos. no ha estudiado nada, pero que tiene su opinión de Dios, y el que más tiene opiniones de Dios es el ateo. Ajá. Que Dios no existe. ¿Y qué debate quiere poner para algo que no existe? Está entonces el teólogo o la persona en la iglesia que ha sido orientado en la escuela bíblica, en las predicaciones, que tiene opiniones, está leyendo la Biblia y tiene su interpretación de lo que dice y enseña la Biblia. Ese es un teólogo en el nivel de laico, pero creyente. Entonces tenemos el teólogo que conocemos como el teólogo pastoral, Correcto. que es el pastor o la pastora de la iglesia que se asume que ha estudiado, porque es llamado a ser el que discipula el rebaño, el maestro, el pastor. Y entonces a eso hay otras expectativas de su preparación académica bíblica, Así es. ¿verdad? Ese es el teólogo pastoral. Entonces está lo que se llama también el teólogo académico. ¿Ok? Y ese es el teólogo que se espera que tenga por lo menos un PhD Ok. en teología, en estudios bíblicos, y que es el que estudia a todos los grandes pensadores para poder traducírselo y aplicárselo a la pastoral. Correcto. Es el teólogo entre la pastoral y los teólogos escritores. Correcto. Entonces, el más preparado y que ha dado su vida a escribir los libros son los teólogos escritores, ¿verdad? Y el teólogo intermedio, que también se le llama profesional, es el que estudia a todos esos teólogos para poder transmitirlo a pastores. Correcto. Entonces, Ese es el profesional. esos son esos 5 niveles o tipos de discurso teológico que se dan en la vida de la iglesia. Pastor, ¿en qué nivel está Craig Keener? Este libro que estamos recomendando, Craig Keener, es uno de esos extraordinarios, extra académicos autores. Craig Y es teólogo Keener, también. Escrito, sí, es biblista, teólogo, ha escrito más de 25 libros para ilustrar su nivel y respeto académico, y es evangélico. Y tengo que decir, él se graduó del Colegio Bíblico Pentecostal de las Asambleas de Dios 10 años después que yo me gradué. Wow. Estuvimos en el mismo el libro colegio. se trata de la Biblia en su contexto. Texto. Cómo mejorar su estudio de las escrituras. Originalmente escrito en inglés, está traducido al español. Hermano, lo pueden conseguir no creemos que esté en español en Puerto Rico. Sí, seguro que sí. ¿En Bueno, Puerto Rico? Oh. No, será por Amazon. Ok, hermano, es una recomendación. Ustedes saben que hace varios programas que venimos recomendando libros. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta leer, pero hermano, vamos a tener que empezar a hacerlo con seriedad, porque el mundo nos los está demandando. Y quién menos, imagínense que el pastor nos señala que a veces los mejores teólogos son los ateos. En O el los sentido, más que opinan. los que más opinan, pero usted no se siente retado, hermano, de que venga un ateo a presentarle un argumento y usted no pueda refutarlo. Dar razón de la Dar esperanza. razón de la dice esperanza Pedro. que tenemos en el Evangelio. Así que hágase un regalito para usted el año que viene y póngase a leer un poquito. Sí, y él es el autor, una de sus obras mayores, es su comentario exegético, crítico sobre el libro de los Hechos. Porque él tiene otro libro de los Hechos más general, pero este exegético crítico son más de 4.000 páginas. 4.000 páginas. Solamente en el libro de los Hechos. Este hombre es extraordinario, un hombre evangélico, un hombre que cree en los dones y ministerios del Espíritu Santo. Qué bien. Para darle un ejemplo, cuando se dio el año pasado el avivamiento en el seminario Wells, Ashbury, En Ashbury. porque él es profesor en Ashbury. Mire eso. Este gran erudito era el ujier en las puertas de la capilla durante el avivamiento. Estaba sirviendo de ujier. Su tarea fue, y él Wow. fue claro, nuestra tarea como facultad no es dirigir. El Espíritu Santo está dirigiendo esta juventud. Amén. Nosotros estamos para servirle. Qué tremendo. Y ello es tremendo. Es un erudito misionero
casada con una africana. ¿En serio? Se me olvida el país, quiero decir Nigeria. Y un extraordinario, y lo recomiendo. Wow. Y varios de sus libros han sido traducidos. Hacemos esa pausa porque eso fue una observación que me hizo el pastor Sullivan. Pastor, entonces podemos pasar cuáles son los lentes. O quiere que todavía hablemos de la teología, cómo debe ser la teología. Sí, yo creo que para repasar nuestro supuesto evangélico es que partimos de las Escrituras como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y si vamos a hablar de teología de Cristo, de la fe cristiana, tiene que fundarse en las Escrituras como inspiración de Dios. Ahora, como inspiración de Dios, pero no simplemente como nuestra autoridad. Yo he observado la cantidad de líderes y ministros y maestros que lo escucho decir porque la Biblia es mi autoridad. Mire, la Constitución también es su autoridad. Y hay muchas otras instituciones que le sirven como su autoridad. ¿Será la Biblia igual? Estamos hablando de lo mismo. Autoridad es un concepto muy genérico. Correcto. Entonces, cuando en la fe cristiana la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, fuente de toda verdad, y sirve como una norma normata de toda otra autoridad. Correcto. Entonces tenemos que estar claros. Está por encima. Está por encima y determina lo que es verdad y lo que es y no es de Dios. Entonces, en la fe cristiana, el acercamiento a la fe cristiana, y aquí tengo que decir, tristemente, que hay comunidades que se llaman cristianas liberales que no creen que la Biblia es palabra de Dios. No lo creen. No son cristianos. Para mí no tienen ninguna autoridad. No. Niegan la inspiración, niegan la encarnación, niegan la resurrección, niegan la segunda venida. Imagínense. Niegan la muerte expiatoria de Cristo. La divinidad de Jesús. Esto es lo que se está enseñando en algunas de nuestras instituciones teológicas en Puerto Rico y se quieren pasar y presentar como cristianos. No lo son. Y yo invito al que quiera debatir conmigo cómo tú puedes ser cristiano en el sentido histórico clásico de ser cristiano cuando usted niega la verdad revelada en la Escritura y la persona de Jesucristo. Correcto. Como Dios hecho carne. Pero, Biblia, nuestra lectura y estudio debe de ser contextual. Y aquí no solamente contextual para lo que estamos leyendo en el marco de la Biblia, de lo que leemos, pero contextual ante a donde yo estoy ubicado. ¿Dónde estoy hoy parado? Exacto. ¿Dónde estoy? ¿Qué es mi realidad? El que lee la Biblia en Puerto Rico, ¿en qué contexto lo lee? En el contexto puertorriqueño. Puertorriqueño, exacto. Contemporáneo, es decir, que hay preguntas, inquietudes. Cuando leemos la Biblia, usted y yo traemos estas inquietudes contextuales, reales, culturales, sociales, políticas al texto. Toda una vida. Todo eso está ahí. Debe de ser relevante. Es decir, no simplemente leerla como una historieta, fairy tale, sino que es la relevancia del texto bíblico para la realidad en que estamos viviendo y nos encontramos. O sea, no es lo mismo vivir teniendo la vida presente a no tenerla. ¿Sí? Y que la Biblia responde a esa verdad. Correcto. A esa realidad. Debe de ser entendible. Es decir, que nuestro estudio, nuestra enseñanza requiere que se entienda. Y algunas veces nosotros los teólogos cometimos el pecado de hablar una jeringonza crítica, filosófica, teológica, lingüística, que nadie nos entiende. Y ahí nosotros como teólogos pecamos, porque la palabra es dada para ser entendida. Pastor, hasta ahora yo nunca me he encontrado con nadie que me haya dicho, oye, ¿por qué que Sullivan está enredando las cosas? Hermano, yo creo que nunca lo ha hecho, pero si algún día lo hiciera, no nos tenemos ningún problema con que, mira, expliquen esto de nuevo, o no entendimos al pastor Sullivan. Esto es bien importante, hermano.
Bueno, yo le doy gracias a mis estudiantes a través de las décadas que me han dicho, profe, no complique, explique. Me lo han dicho y yo se lo agradezco. Pasa a todos los universitarios. No, pero seguro, pero por eso yo se lo agradezco. Claro. Porque si no se está entendiendo, hemos perdido el tiempo. ¿De qué me vale ir a la universidad si no entiendo lo que se me Entonces, enseña? Nuestra teología cristiana, nuestra enseñanza y predicación debe de llevarnos a mejor entenderla. Y debe de ser útil, y en sí su razón de ser es para que sea nuestro estudio y reflexión teológica sea útil para el ministerio, para todas las funciones ministeriales, misioneras, evangelísticas. La teología está al servicio de esos ministerios. Es una herramienta. Hermano, con esta introducción hacemos una pausa y enseguida volvemos. Alerta, cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, vamos a pasar a los que hemos mencionado como lentes interpretativos de la Biblia. ¿Qué espejuelos usted está usando, hermano, cuando usted lee la Biblia? Pastor, el primer lente, ¿mujer o varón? Explíqueme eso. Bueno, es que cuando usted y yo, o cualquiera, no importa que sea creyente o no, Claro. es decir, que sea lector. El lector, en este caso, estamos utilizando la Biblia, pero esto aplica a todos los otros que usted lea. Pero en el caso, para nosotros, muy importante, la Escritura, es que yo leo la Biblia y es como varón. Yo no puedo cambiar eso. Mi experiencia de vida es varonil. Esa es mi realidad. Exacto, esa es la realidad que yo tengo en el texto bíblico. La mujer lee como mujer, de la experiencia de ella. El varón no jamás podrá conocer la experiencia de parto. Jamás. Ni pensarlo. Y no importa la cantidad de agujas que tú te metas para cambiarte. ¿Ok? Entonces, yo traigo la experiencia de vida de varón, la mujer como mujer. Es fundamental. Segundo, otro elemento que va a impactar lo que leo, y no solamente lo que leo, lo que interpreto. Lo que interpreto. Lo que voy a interpretar, lo interpreto. Y uno de los factores es mi edad. Ya no me interesa tanto los pasajes de David y Goliat. ¿Ve? Sí. Lo que me interesa es ya Cristo viene, señales hay. Porque a mi edad, mi atención, mi interés y la importancia de los temas bíblicos tienen que venir con el fin del mundo. Con yo partir con el Señor, que es mi bendita esperanza. Entonces el joven busca a Josué, busca a Samson, busca a David, etcétera. Sí. Pero la edad. Tercero, el nivel socioeconómico. Bien importante. Lo que es la clase alta pudiente, la clase media, la clase de pobreza, middle class, etcétera, y pobre. El pobre, el lector cristiano pobre, tiende a leer e interpretar la escritura
de mayor fidelidad a la intención de los lectores originales de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos en su gran mayoría eran La pobres. iglesia primitiva. Eran pobres, esclavos, etcétera. Entonces, cuando ellos leen el Nuevo Testamento, vamos a tomar el Nuevo como ejemplo, y se hablan de esto, el lector de ese texto se está identificando directamente, porque es un pobre, es un esclavo unésimo, es un esclavo. Es otros huyendo de las autoridades imperiales. Así es. ¿Verdad? Inmigrantes extranjeros que tienen que huir del imperio. ¿Y cuántos hoy en nuestra iglesia tristemente huyen, no salen de sus casas, no pueden salir a trabajar? Correcto. Porque son extranjeros, son inmigrantes y la autoridad es una amenaza? ¿Y cuántos de ellos son creyentes? Correcto. Y cuando leen de la persecución de la iglesia, eso no para ellos es historia, son eventos inmediatos muy relevantes. Fíjese, pastor, yo lo estoy escuchando a usted y pienso en las ocasiones en que estoy presente en mi iglesia, en mi congregación, y en mi iglesia hay de todo. Hay todos los niveles económicos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, maduritos, águilas, como yo me estoy percibiendo como un águila de más de 60 años. Y uno ve el compartir cuando interpretamos una presentación bíblica. Qué hermoso, es muy hermoso, porque ahí uno dice, este hermano lo entiendo por qué aplica la Biblia a su vida de esa forma. Y cómo me llama la atención a recordar y no olvidar que yo también estuve ahí un momento. Correcto, correcto. Cómo refresca Correcto. mi memoria, mi experiencia. Que cuando joven yo era loco con David, con Moisés abriendo el mar, metiéndole mano al faraón, en aquellas épocas de rebeldía que todos hemos experimentado. Pero ya en esta etapa de mi vida, pues estoy mirando otros aspectos, como ese que señala el pastor, de que la vida termina y uno tiene que ir preparándose. ¿Qué otro lente, pastor? El idioma. El idioma. Nosotros leemos, sea en inglés o español o francés o italiano, ¿verdad? Estamos leyendo traducciones del texto bíblico escrito en idiomas y culturas ajenas, extrañas a nosotros, en el caso del Antiguo Testamento, hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego, koiné. Entonces estamos leyendo una traducción. Y si uno es un poco bilingüe, sabe que una cosa es leerlo en un idioma y traducirlo. Sí. Mi tía, yo tengo mi amada tía Gildín, que todavía, gracias a Dios, vive. Ella, por no usar una mala palabra, decía, me caso en los tomates. Me caso en los tomates. Y yo me preguntaba, I will get married on the tomatoes. ¿Qué quiere decir mi tía? No lo podemos decir. Porque aquí, yo pastor, traduciéndole del español de ella a mi inglés, literalmente, I will get married, me casaré en los tomates. Eso no tiene, mi tía es loca. Correcto. Pero es un idioma. Está representando otra cosa. Es una expresión de coraje, Y entonces el idioma en que uno lee la Biblia, por ejemplo, y déjame darle un ejemplo. Hay un dicho por ahí, en toda unidad y diversidad, ¿verdad? Y se traduce mucho, están usando tolerancia. Bueno, tolerancia no aparece en el texto bíblico correcto. Ahí. Lo que hay es paciencia. Paciencia. Pero uno tiene que leer el original, bueno, de ese dicho en alemán. Ves que no es tolerancia. Tolerancia es un nuevo concepto moderno. Que se usa mucho dentro de lo liberal. Exacto. Y en su uso postmoderno, no en su uso moderno de Voltaire. Porque Voltaire utiliza el concepto de tolerancia distinto de lo que se utiliza hoy. Sí. Entonces, los conceptos, los idiomas son dinámicos y hay conceptos que no son traducibles literalmente a otro idioma, a donde no hay una equivalencia. Tiene que haber una traducción dinámica.
Nosotros misioneros en Venezuela, trabajando en la Amazona venezolana con unas tribus yaruro, estamos trabajando el texto: si tus pecados fueran como rojo, como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca nieve. ¿Cómo yo le explico a un indígena en la Amazona lo que es la blanca nieve? Correcto. No hay una equivalencia lingüística. Correcto. Entonces decidimos: tus pecados serán blancos como la yuca, serán blancos como el coco. No hay ningún problema, tiene mucho sentido. Y ellos lo Pero que la Biblia diga eso, no. No. Es la naturaleza dinámica del idioma y su complejidad. Tradición teológica. Wow. Uno viene al texto bíblico, aunque usted no haya ido a la iglesia, aunque no se identifique con... Usted trae unos rastros, una formación de la Biblia, de Dios, de sus conceptos, de los que usted cree. Entonces, uno se acerca a la lectura y al estudio bíblico ya con unos supuestos de cómo usted interpreta y entiende la Biblia y qué es lo que enseña, lo que se llama la tradición teológica. ¿Ves? Si usted es presbiteriano, se formó presbiteriano, usted ha asumido los supuestos y la interpretación presbiteriana cristiana o bautista o pentecostal o metodista, etcétera. Entonces su lectura como la mía no es en ese sentido objetiva. Ya hay una subjetividad de supuestos teológicos de interpretación. La otra, experiencia. ¡Wow! Nuestras experiencias como seres humanos son tan diversas. Hemos sido muy lastimados, hemos vivido en una vida privilegiada. Ahí hay dos lentes distintos. He vivido aquel que vive una vida de desprecio, que siente que ha sido odiado, Una mujer maltratada. Un hijo maltratado, un hijo abandonado. Uy. Todo eso se trae a la lectura. Eso impacta. Ese es el lente a través del cual estamos no solamente leyendo, entendiendo, interpretando y aplicando a nuestras vidas. Mírelo en la manera a veces en que se ora. No es lo mismo una mujer orando que un hombre orando. Un hijo maltratado que un hijo privilegiado o bien criado. ¿Cómo ora? Son perspectivas distintas. Sí, y la oración más típica que yo escucho, y esto lo exagero, pero lo veo y lo veo, y es que muchos de los cristianos oramos como justos. ¿Cómo? Justos. Justos. Se nos pide orar para arrepentimiento de pecados y muy comúnmente escucho: si en algo te he fallado. Si en algo te he fallado. Uy. Como el pecado, que es una falla, como el motor Todo del el carro. tiempo hemos ¿Qué es fallado, eso? Señor. ¿Qué es esto? Wow. Fallar no es una equivalencia con pecado. Y la Biblia hace una distinción muy clara. Pero es la experiencia que yo traigo, mi formación teológica de experiencia cristiana, al texto, la educación, el nivel educativo del lector. Definitivo, la educación es clave. Sí, el hermano y la hermana que lo que tienen es una educación limitada. Ahora, si quiero decir, el hecho que no haya ido a la escuela, mucha escolaridad, no quiere decir que sea bruto. Correcto. No, mire, la escuela no hace a uno inteligente, la escuela le da datos. Correcto. Gracias a Dios por esos hermanos en nuestra iglesia, que quizás tienen un sexto grado. Pero qué sabiduría y discernimiento tienen, qué inteligencia tienen. Sí. Y la traen al texto bíblico. Correcto. Pero sí hay datos, hay información histórico, filosófico, que existe, que tiene que ver con los recursos que le han dado a uno en la formación académica, educativa. Entonces, los diferentes niveles en la iglesia con los cuales nos encontramos en las escuelas bíblicas, que el médico sentado en esa escuela bíblica, el abogado, con el mecánico. Con el joven. Ahora, cuando viene a hablar de cursos mecánicos, ¿quién es el maestro allí? Ese muchachito que fue a la escuela de mecánico. Y ahí el médico tiene que consultarlo a él sobre el caso. Correcto. Sí, Así es. hay estos diferentes niveles que van a sí. impactar, informar nuestra lectura y interpretación del texto. Geografía. Nosotros en Puerto Rico parece que interpretamos todos los eventos globales
teniendo como el ombligo El Puerto Rico. ombligo, sí, mirando el ombligo Con los puertorriqueño. lentes puertorriqueños se define toda la historia del mundo y la política. O el hombre de la montaña, el hombre de los llanos. Sí, sí, y que no conoce nieve, no conoce frío, es Correcto. decir, pero eso es normal. A donde uno vive y entiende su geografía, es también impactado en el proceso interpretativo de la Biblia. Con estudiantes y hermanos de la iglesia que llevo a Israel, al Medio Oeste, cuando lleguen a Israel, pero yo no sabía que el desierto de Judea era esto. Yo creía que era, no, esto es lo que es, mira, por eso lo traemos aquí. Ahora cuando usted va y lee esto, su visión, Cambia. su interpretación va a cambiar. Lo otro, ideología política. Uy. Nuestro deporte nacional puertorriqueño. Ajá. Cómo los supuestos intereses y compromisos políticos influyen yo cómo manejo la Biblia, cómo la interpreto y cómo me expongo al peligro de manipular el texto bíblico para favorecer A mis mi candidato, a mi intereses partido. políticos. Correcto. Muy peligroso. Y el último que tenemos aquí en este listado, porque hay otra, es su profesión. Su profesión. Usted No es lo puede- mismo un médico que un abogado, o que un coso- ingeniero, o un que un cocinero, maestro, un chef. un chef. Un chef, un mecánico, un dentista, Un ebanista. un pintor. Es decir, que estas profesiones informan y han formado nuestra experiencia, nuestra visión de mundo, nuestras capacidades, y todo eso se trae al texto. Correcto, Nadie llega al texto bíblico tabla rasa. Sí. Que simplemente va directamente a leer y entender el texto bíblico. Ahora, y aquí le añado que el Espíritu Santo desea de ser el que ilumina Ese es y el nos que- capacita para poder entenderlo. Hermano, 10 lentes. Así que tengamos paciencia unos con otros, porque estos 10 lentes nos ayudan a identificar esas mismas diferencias que hay entre nosotros en la iglesia. Así que no es cuestión de ponernos a discutir ni menos a pelear, ¿verdad? Pero es entenderlo y ser pacientes unos con otros, sobre todo con los jóvenes. Sobre todo con los jóvenes. Nosotros somos los que tenemos que inspirarlos a que se sientan cómodos de expresar sus opiniones, su sentir, cómo ven las cosas. Así que hacemos una pausa. Alerta cristiana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Amigos, hemos visto ya en lo que va del programa los niveles teológicos que el pastor los revisó. Hemos visto los lentes
interpretativos, que son los lentes que somos cada uno de nosotros. A veces cada uno de nosotros tiene, bueno, pastor, yo tengo los 10 lentes. Los 10 lentes se dan en mi vida, en su vida, en la vida de cualquier hermano. Mírese para que usted vea, hombre o mujer, su educación, dónde usted vive, cuál es su idioma. Ok, pero hay algo bien importante, hermano. Los criterios para juzgar una interpretación teológica. Sí, y diría que hay otros ingredientes interpretativos que no, el listado sería Más por lente. ejemplo, ciego. Ok, ¿Cómo uno lee? ok. Y si está leyendo en Braille, ¿qué implica eso? Un incapacitado. Y por ahí Interesante. hay otras categorías que vemos en nuestras iglesias. Correcto. Y les invitamos a conocer la palabra. Y quizás no pueden ni leer, ¿verdad? Ni ver. Sordos que no pueden oír, etcétera. Son estos variantes. Sin embargo, la palabra nos invita a conocer esa palabra. Correcto. Y que es la tarea interpretativa del maestro de estos y aquellos que no pueden ni leer, ni escribir, ni ver, ni oír. Correcto. ¿Qué es lo que trae ese maestro, esa maestra de la palabra a esto? Entonces, es una diversidad muy... Este es el cuadro de lo que quizás llamamos normales. Normales. ¿Verdad? Lo típico. Fíjese, pastor, se me olvidó mencionar los niños. Que desde niños se supone que estemos llevándolos a la palabra. ¿Cómo usted le vende? ¿Cómo usted le presenta? ¿Cómo usted los embolla en el estudio de la palabra a un niño? Así que, pero en términos de criterios, pastor, por ejemplo, veo aquí que usted me menciona el primero, continuidad con la tradición apostólica. Explíqueme. Ok, aquí entramos a unos criterios más formales, más importantes en la consideración teológica bíblica formal, en el estudio formal de las Escrituras. Y entre los criterios que debemos utilizar para determinar qué es lo que el texto nos dice, nos enseña, qué es lo que describe y qué es lo que prescribe, no son la misma cosa. Y una de las primeras consideraciones es lo que llamamos la continuidad de la tradición apostólica. Es decir, qué es lo que la iglesia, en el apostolado de los maestros de la iglesia, comenzando con Jesús, comenzando con Pablo y continuando, ¿qué ha sido el testimonio de lo que dicen y enseñan las Escrituras? Es decir, nosotros no recibimos el texto bíblico hoy en un vacío histórico, en un vacío cultural o social, sino en la Escritura tenemos una continuidad, no solamente de fe, de teología, sino de cultura, de sociedad, de gobierno, de historia, de filosofía. Y cómo es que la iglesia, a través de estos 2000 años, que ha sido el legado de interpretación que hemos recibido como ser testimonio fiel. Ahora, en esta continuidad de la tradición apostólica, se está haciendo una distinción entre cómo la iglesia ha podido discernir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que se han introducido a la iglesia. Ahí es bien importante todos los libros que se escriben de la historia de la iglesia. Exacto. Y usted mencionó recientemente a Justo González, un hispano, cubano. Americano extraordinario, respetado extraordinariamente como historiador. Yo he tenido el privilegio. Y usted y yo tuvimos la dicha de presentar 7 programas donde le hablábamos de la historia, de cómo la iglesia se ha relacionado con el gobierno imperio. Imagínense, hermano, eso es parte de la tradición. Y cómo en la Escritura que la fe cristiana es una, ¿verdad? Es una y es apostólica. Correcto. Es decir, la sana doctrina afirma lo que la iglesia en 2000 años ha reconocido y afirmado ser lo que la Biblia
enseña. Segunda condición o criterio en nuestra interpretación, cómo es que la iglesia ha interpretado, por ejemplo, la Santa Cena. ¿Qué ha sido la diversidad? ¿Qué ha sido el propósito? ¿Qué es la prioridad? La importancia, la naturaleza. Eso examinando la historia de interpretación de la Escritura. Pero entonces pasamos, segundo, congruencia en la Escritura. Es decir, lo que se está enseñando, ¿es lo que la Biblia dice o es lo que le enseña? Correcto. Porque hay una diferencia en lo que dice y lo que enseña. Correcto. Lo que llamamos la diferencia entre lo que la Biblia está enseñando, prescribe, hacer esto en memoria de mí. Otra cosa es lo que describe. ¿Cómo entonces la teología, nuestra doctrina, nuestra comprensión tiene congruencia con lo que la Biblia enseña? ¿Cómo es posible que un seminario esté diciendo que Cristo no es divino? Bueno, eso es incongruente con la Biblia. Por eso es contrario a la tradición apostólica. También, imagínense. Porque no lo es. Eso es una barbaridad. Y la congruencia escritural. Es decir, si algo la Escritura afirma es la persona y naturaleza y propósito de Jesús. Correcto. Pero entonces hay lectores que asumen que lo que le da congruencia y naturaleza apostólica no es el texto bíblico, es la razón. Es la razón. Es la razón. Entonces ese supuesto teológico, ese supuesto filosófico, cambia totalmente el lugar y la intención de la Escritura. Pero lo que estoy enseñando es congruente con lo que la Biblia enseña. No solamente en un versículo. Porque muchas veces nos gusta tomar un versículo. Mira lo que dice el versículo. Ok, eso es uno. Ahora, ¿a dónde ahora enseña eso? A pesar de uno citar lo que dice. Es la congruencia. Tiene que haber una congruencia a través del testimonio bíblico. Sí. ¿De quién es Jesús? ¿Qué es la naturaleza de la redención? ¿Quién es el ser humano? Porque hay una falta de congruencia cuando estamos utilizando como fuente de autoridad no la tradición apostólica bíblica, sino la psicología, que asume que nosotros somos buenos. Pero entonces mi enseñanza y consejería, quiero usar la Biblia, pero estoy utilizando unos supuestos psicológicos que niegan que yo soy pecador. Hay una incongruencia escritural o bíblica. Correcto. Hay unas contradicciones. Correcto. Tercero, consistencia litúrgica. Y aquí a lo que me refiero es la consistencia en lo que la Escritura nos enseña sobre adoración, o lo que llamamos el asunto doxológico de la adoración, el llamado primario a adorar a Dios. Entonces, ¿qué son los supuestos que traigo en esta atención a ser consistente con el concepto cristiano de adoración? Y aquí hago la distinción entre adoración judía, que no es cristiana, por eso se le dice judía, y la adoración cristiana. Es una diferencia que si algo es central a la tarea doxológica de adorar a Dios, es conocer a qué Dios yo estoy adorando. A través de los años yo hago unas preguntas cuando trato con el tema de Dios en conferencias, y encuentro que gran mayoría de nuestras iglesias, el concepto de Dios que tienen no es el cristiano. El concepto que tienen es deísta. Wow. No es trinitario ni bíblico, es deísta. Dios es bueno, me bendice, Él contesta mis oraciones, y cuando yo lo necesito yo lo puedo llamar, Él me atiende. Ese es el concepto deísta. De Dios. No es cristiano. Pastor, yo no lo había visto así. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Por eso en la apologética, cuando se trata con asuntos litúrgicos, a veces se pregunta o se observa, tu Dios es egocéntrico y que Él exige que se le adore. Ese es un narcisista. Entonces, ¿por qué? Porque el concepto de Dios que asumen es deísta.
el concepto de Dios trinitario cristiano. ¿Por qué yo le adoro? Porque es mi creador. ¿Por qué le adoro? Porque Él me ama. ¿Por qué le adoro? Porque Él me bendice. ¿Por qué Él me adoro? Porque Él me salva. Hay otras, no por egoísmo, pero tiene que ver con el supuesto que acompaña el concepto de uno de Dios. Entonces, cuando voy a adorar, ¿cuántos hermanos adoran? Pero al Dios a quien dirigen y conceptualizan tu adoración, no lo conocen. ¿Qué lo motiva? ¿Ve? Entonces, el concepto de Dios, y aquí digo, y quizás después del break, voy a comentar sobre nuestro concepto de Dios monoteísta. Ok, hacemos una pausa, amigo. Yo no había pensado que el pastor iba a abordar esto, pero estoy loco por entrar en el cuarto segmento. Alerta, cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos. Yo le voy a tirar una pregunta al pastor. Pastor, ¿cuál es el Dios de Israel? Bueno, del Dios de Israel es bien claro, Jehová Dios. Jehová Dios. Solo. ¿Cuál es el Dios de los cristianos? Es el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Jehová Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el Dios de los musulmanes? Es monoteísta, Alá, Alá. solamente. ¿Qué tiene que ver Alá con Dios? Bueno, en la raíz árabe y aramea se ha utilizado el mismo concepto, Alá, Ajá. lingüísticamente, es decir, etimológicamente. Pero el asunto de quién es Dios no es reducible a la expresión etimológica, el uso de la palabra, sino que es el contenido de su naturaleza, su ontología. Y entonces en la teología musulmán no se trata absolutamente nada con la trascendencia de Dios. Inclusive niegan a Cristo. Pero primero es que niegan tratar con la ontología de Dios mismo. Correcto. Se niega. Eso Y es en- parte de y la... en el sentido en que un cristiano adora al Dios de Israel, ¿dónde queda Jesús y dónde queda el Espíritu Santo? Bueno, por eso nosotros adoramos a Jehová Padre, Creador, al Hijo y al Espíritu Santo. En la fe de Israel, su concepto revelado en la Escritura, y es bíblico, Ajá. que Jehová uno es, y solo a Él adorará y servirá. Ese es el concepto de la revelación inicial de Dios, solamente reducible a Jehová.
Correcto. Nosotros como cristianos somos los beneficiarios de la revelación de Dios, de quién Él es sí mismo, en su entera identidad trinitaria, porque Dios siempre ha sido trino, pero reservó no revelar su naturaleza trinitaria en el Antiguo Testamento. Pero a través de los profetas nos lo fue adelantando. Nos fueron dando señales, signos, metáforas, pero nunca revelado explícitamente, porque sería una contradicción a que Jehová Dios uno es. Correcto. Entonces se reservó en el Antiguo Testamento revelar su identidad trinitaria. Por eso que el cristiano no adora el concepto antiguo de Jehová, Correcto. que escondió su naturaleza trinitaria. Okay. Y sino- ahí el problema de los judíos, el problema de la tradición. Como le pregunté yo a uno, hermano, pero ¿y qué pasa con usted? Me dice, no, es que Cristo rompió la tradición. O sea, y entonces hemos caído en el error los cristianos de que todo lo que tenga que ver con Israel hay que defenderlo. Hermanos, no. ¿Por qué? Si ellos creen en un Dios y nosotros creemos en un Dios trino, ese es el problema, que han negado a Jesús y al Espíritu Santo. Pastor, yo creo que esto aquí, después del año que viene, esto trae hasta unas connotaciones políticas Bueno, en el mundo actual. Todas estas traen, Sí, yo diría, sí, muy seria. tienen con las políticas culturales Muy porque seria. impactan. La fe cristiana impacta en la sociedad, la cultura, las estructuras políticas Correcto. en las cuales nosotros vivimos y estamos. Ok, pastor, y el criterio de la universalidad. Es decir, el carácter de la catolicidad Catolicidad. De nuestra interpretación es que en la fe cristiana todas las comunidades en sus divisiones mayores, católicas romanas, católica ortodoxa, protestantes, pentecostales, carismáticas, anabautistas, estas 4 grandes familias que representan la diversidad de iglesias, todas ellas afirman las 10 doctrinas fundamentales, normativas, primarias. En ese sentido, la teología tiene una catolicidad porque la iglesia es una, Es universal. es apostólica, es santa y es universal. No es romana. Exacto. Romana es una expresión, Una expresión. de la fe cristiana como lo es el protestantismo, Correcto. como lo es las iglesias ortodoxas, las iglesias carismáticas pentecostales. Son unas expresiones, pero la iglesia es una. Es una. Y la que la une es la catolicidad de sus doctrinas fundamentales. Eso. Y en esas 10 doctrinas fundamentales, todas estas comunidades las afirman ser necesarias para hacerse cristiana. Correcto. En otro programa vamos a De hecho, entrar en el pasado eso. usted y yo hemos tocado parte Sí, de esto. sí. Que por ejemplo son elementos que nos han venido separando de nuestros Ya. hermanos católicos, pero es una sola la iglesia. Pero lo y que ellos no- están incluidos. Pero lo que nos separa no son las doctrinas primarias. Correcto. Son las primarias, son las La secundarias. secundaria. Y esa es una de ellas. Y no, la catolicidad es... No, me refiero a la cuestión del Vaticano, romano. Bueno, no, es la interpretación de la perspectiva de ellos en ciertas doctrinas. Correcto. Eso lleva el uso de esas doctrinas primarias a un uso secundario. Y el uso secundario siempre sirve a dividirnos. Correcto. Por eso su interpretación Y entre nunca los es mismos primaria. evangélicos tenemos Sí, esas seguro. divisiones también. Por eso tenemos bautistas, presbiterianos, pentecostales, Correcto. metodistas, Calvinistas, seguro. armenianos, etcétera. Wow. Seguimos. Ok. Consonancia con la experiencia. ¿Tiene Es algo decir- que ver eso con lo que decíamos? Sí, eso mismo, la relevancia. Sí, es decir, que en la tarea interpretativa del teólogo, cómo interpretamos el texto, de eso es lo que estamos tratando aquí. El intérprete del texto bíblico, que es una tarea interpretativa teológica, debe de estar en consonancia con la experiencia, con nuestra realidad, no con una fantasía. Correcto. ¿Ve? Es decir, No debe de invente. responder a la experiencia. Ahora, tener en mente que esa experiencia es muy diversa en la iglesia. Sí. Cuando miramos a su carácter global,
Entonces, a veces el peligro y el daño que hacemos como teólogos es una preferencia de experiencia que es un prejuicio cultural y social, Sí. que nos crea unas divisiones dentro de la iglesia. Profundo. Entonces aquí esto trae grandes implicaciones, como dónde está la sensibilidad de la consonancia de la experiencia con la diversidad de la iglesia en el mundo, en la sociedad. Sí. Aquí tengo pregunta, pastor. Conformidad con conciencia. Pablo, a la carta a los Romanos, creo que capítulo 15, hay aquellos, él está debatiendo, ve los fuertes y los débiles, y dice, para su propio Señor está en pie, y el uno quiere condenar, ¿ve? Y Pablo los llama conciencia, que no viole tu conciencia. Es decir, que aquí se presenta un asunto más allá de la razón y la experiencia. Es conciencia y convicción, unos principios y valores que se me han enseñado y que otros pueden interpretarlo. Su conciencia ha sido formada de una forma distinta. Por ejemplo, yo me crié como pentecostal, se me enseñó, ¿verdad? Uno no come morcilla. Ok, all right. No como morcilla. Eso es parte de mí. Llegué a una madurez y comprensión de la escritura que dije, pero espérate, mi hermano está en toda la libertad. ¿Comer morcilla? ¿Por qué yo le voy a juzgar? Eso tiene que ver con mi convicción, con mi conciencia. Ahora, ¿cómo yo lo aplico a mi conciencia? Pablo nos llama a no hacer aquello que es contra tu conciencia, porque pecas, pero es mi conciencia. Sí. Consecuencias. Rápido, queremos seguir con nosotras. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos enseñando? Por ejemplo, cuando, y este es un tema que sigue debatiéndose, las consecuencias cuando una teología desplaza el lugar de la mujer en la vida y misión de la iglesia. Las consecuencias graves. Correcto. Que no puede ser pastora, por ejemplo. Correcto. Entonces hay consecuencias con nuestras doctrinas. La crucialidad, ¿cuáles son aquellas doctrinas que son esenciales e importantes? Coherencia, ¿qué coherencia hay entre lo que estamos creyendo y enseñando? ¿Y qué es la naturaleza global o universal en la vida y misión de la iglesia? Hermanos, que nos sirva este programa para reflexionar en este tiempo de Navidad, hermanos. Somos bendecidos por un Dios trino. Señor, gracias, pastor. Qué alegría de nuevo, que disfruten. Ya nos veremos pronto. Alerta Cristiano. Felicidades, Dios le bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.